Hoy, a través de este comentario de carácter subjetivo y personal, en relación a la política contingente de nuestro país, en la cual nos vamos enfrentados a unas elecciones presidenciales, donde existe un cúmulo de postulantes que cada uno ha tratado de establecer sus postulados en los distintos temas que a la sociedad supuestamente le interesan. Temas como la educación, temas como la salud, la delincuencia, la economía. Pero quizás el tema más relevante que ha estado en boga es el tema de la reforma constitucional. Y cada uno de los candidatos de alguna u otra forma ha manifestado la intención de establecer una reforma a la Constitución. Algunos por la vía constitucional de las propias bases que establece la Constitución para su reforma, y otros a través de un cambio radical de una institución que no existe en nuestra legislación, como es la Asamblea Constituyente, amparándose en una norma de la propia Constitución que establece la facultad del plebiscito. Pero indudablemente ninguno de los candidatos nos ha ofrecido cuáles son las normas que hay que cambiar, por qué es el motivo fundamental que hay que cambiar la Constitución y cuál es el objeto, en definitiva, que se pretende con este cambio. Indudablemente, para entrar al tema, tenemos que saber algunos conceptos básicos y elementales de qué es lo que es una Constitución. La Constitución es lo que se denomina la norma madre de un Estado, en la que regula la función de cada uno de los poderes del Estado, los derechos y obligaciones, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, las relaciones de la sociedad, los derechos que les corresponde a cada una de las personas y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Y justamente esta norma es la que sirve para que los otros, es decir, los otros países, nos vean cómo estamos regulados, cómo un país ofrece seguridad no solo para los propios ciudadanos, sino que también para aquellos que no son nacionales y quisieran participar, ya sea de la sociedad o de la economía en nuestro país. Y lo primero que se fijan no son en las leyes económicas, en las leyes bancarias, en las leyes sociales, sino que van fundamentalmente a la Constitución. ¿Qué es lo que la Constitución les garantiza el desenvolvimiento de cada uno de ellos en nuestra sociedad? Por ende, establecer un cambio es un elemento que requiere mucho cuidado. Se requiere una clase política que tenga una intención y una voluntad, no de un carácter político partidista en base a los intereses de cada sector político, sino que fundamentalmente en base a un interés de Estado. Es decir, a modo de ejemplo, cómo es la intención del Estado de establecer una educación de calidad y que sea digna para nuestros ciudadanos. Cómo establecer una condición de salud digna para nuestros conciudadanos. Y para este efecto, es la Constitución la que tiene que regular la forma en cómo estos estamentos deben establecerse. Ahora bien, efectivamente la Constitución se le critica, y lo escuchamos en muchos debates, que se debe modificar porque es la Constitución de Pinochet. Ese es el detalle, es la Constitución de la dictadura. Pero se han puesto a pensar de que esa Constitución, la de 1980, vino a modificar un cambio en la estructura social de nuestro país que en aquellos momentos requería un cambio radical. Y justamente la Junta de Gobierno establece un grupo de profesionales para establecer una Constitución que le dé garantías al Estado de un funcionamiento racional y justo, como también de seguridad a los extranjeros o a los países vecinos o otros países, de qué seguridad ofrecemos en nuestro país para la estabilidad tanto social, económica, jurídica, política, ejecutiva. Y justamente en este principio de Estado
es que se ha establecido que los quórum para poder modificar la Constitución deben ser altos, justamente para evitar que aquellos poderes minoritarios puedan influenciar en la recta camino que debe tener un país en una conducción segura en cada uno de sus estamentos. Por ende, el primer elemento a analizar es la constitución política de un Estado en relación al Parlamento. El Parlamento está compuesto por diputados y senadores que son los encargados de efectuar la legislación, de establecer las leyes, de establecer las modificaciones a la Constitución, en cómo nos vamos a regular socialmente. Son normas de conductas sociales. Pero cuando nosotros elegimos a los parlamentarios, los elegimos pensando en que estos van a representar los intereses de cada uno de los distritos que ellos representan. Cuando se producen los procesos eleccionarios, cada uno de estos concurre a los distritos para buscar el voto de la ciudadanía, ofreciendo un sinnúmero de situaciones, algunas que se puedan cumplir, otras que no se puedan cumplir. Pero ningún parlamentario, ninguno, puede ofrecer una solución concreta, porque cada solución que ellos propongan al Congreso tiene que ser con la votación del resto de los parlamentarios. Pero sucede una cosa muy curiosa en este aspecto. El parlamentario viene a buscar nuestro voto, a decirnos que nos va a representar, pero cuando el parlamentario va a discutir una ley en el Parlamento, nunca viene a su distrito y le señala a sus conciudadanos o a sus electores que en el Parlamento se va a llevar la discusión de una ley y él como parlamentario quiere llevar la opinión de su pueblo y que esa opinión él la va a representar. Eso no sucede. Lo que hacen los parlamentarios es justamente llevar las ideas político-partidistas del partido que pertenece, de acuerdo a la coyuntura política del momento actual, es decir, donde calienta el sol. Bajo estos conceptos, indudablemente se pierde lo que es el espíritu del parlamentario, en cómo yo represento como parlamentario al ciudadano. Y en ese orden de cosas, pareciera ser imposible, y se ha visto en la última discusión de las leyes, en que han primado más los intereses político-partidistas que los intereses de una conducta social que sea regulada por una norma, es decir, que fluya el interés del Estado, en que cada parlamentario se subyace al interés político-partidista y va a establecer un interés de un bien común, ajustando la norma a las conductas que la sociedad requiere. Bueno, esto ha traído como consecuencia ideológica que se ha producido un descontento con la política, en donde hay una imagen de que el político maneja al conciudadano para obtener un voto y asegurarse un escaño. Pero ¿es asegurarse un escaño? ¿O más bien asegurarse un lucro económico permanente a lo menos por 4 años que supera los 8 o 12 millones de pesos para ese parlamentario? Ahí hay un interés de representar o un interés de carácter económico al parlamentario. Pues bien, la Constitución establece las normas de modificación y como está claro, y cada uno de los oponentes a la presidencia ha señalado que va a ser imposible con el Parlamento que existe en la forma actual que se busque conciencia o esta voluntad de Estado para llegar a un acuerdo razonado como lo manda la ley para buscar estas reformas constitucionales. Se ha establecido una segunda alternativa que es a través de la Asamblea Constituyente, es decir, sobrepasar la voluntad del Estado a través de la Constitución por organismos no regulados en un Estado de Derecho para hacer cambios, en donde las personas, el pueblo, eventualmente pueda participar. Y es aquí donde nos encontramos problemas con las agendas legislativas, problemas con los quórum. ¿Y cómo se puede solucionar? Que una Constitución cambie. Por ejemplo, el quórum para cambiar la modificación de la Constitución. Hacerlo un quórum más
amigable con la condición política del Estado que está en el tapete en el momento. Y justamente nosotros cuando escuchamos, en este caso a la candidata Michelle Bachelet, que dice que ella necesita parlamentarios para hacer la modificación de la Constitución, ahí se está demostrando claramente que no existe una voluntad de Estado, sino que existe una voluntad político-partidista para reformar la Constitución de acuerdo a un ideal de un grupo político del Estado, en donde no participa la sociedad toda, donde no está el interés común, donde no está involucrado el bien común. Entonces, esta Asamblea Constituyente, establecida, que no se sabe cómo, ni cómo se va a establecer, ni cuáles van a ser los parámetros, va a tratar de buscar una constitución simple, donde con las simples mayorías se pueda cambiar la estabilidad de un Estado, como bien lo dije anteriormente, de acuerdo a los ideales políticos del Estado, del poder político que está en el Estado en ese momento. Y esto pone en riesgo la seguridad jurídica no solo del Poder Legislativo, pone en riesgo la seguridad jurídica del Ejecutivo y pone en riesgo también la seguridad del Poder Judicial, de los órganos de la sociedad, de los derechos de las personas. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado en el planteamiento de estas condiciones. Y además, pareciera no ser viable que en un plazo de 4 años se puedan hacer todas estas modificaciones. Porque cualquiera que sea el caso de una modificación constitucional por las normas que están establecidas en la propia Constitución, o tal vez a través de una asamblea constituyente, es indudable que va a llevar más de 4 años. Por lo tanto, estamos enfrente de una propuesta que no tiene atisbo de unas luces que se pueda hacer solucionar inmediatamente. Y es justamente por eso que aquella candidata que lleva la preferencia en cuanto a la elección presidencial está buscando que los parlamentarios sean acorde a su posición política para así de esta forma suplir el interés del Estado y sacar adelante las modificaciones que ellos consideran que son necesarias para el país sin que exista un consenso de la opinión política representada por el Parlamento en cada uno de los sectores para que se establezca una conciencia de Estado y que aquellas modificaciones a las constituciones sean viables, sean seguras y que den tranquilidad al país y den seguridad a los otros países y a los inversionistas que estos puedan ingresar a nuestro país sabiendo que hay un Estado de Derecho que los respalda, le da seguridad y le da tranquilidad. Gracias. Stop this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough.